Mira, en la constituyente se juntaron dos grandes proyectos nacionales, y subrayo la palabra nacional, no porque fueran estructuras ubicadas en todo el país, sino porque su concepción era casi que puramente nacional. El M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez, que terminaron siendo las dos, la fuerza rectora, digamos, de la constituyente. No tenían una raigambre local ninguna de las dos. Y su experiencia práctica, legal una y legal otra, durante todo el tiempo anterior a la constituyente, tampoco tuvo raigambre local. Y ese proyecto nacional encarnado por cada uno de ellos llevó a un error en la constituyente, y es a desconocer la importancia del poder local en Colombia. No porque no se construyera en la Constitución un discurso sobre el poder local, de hecho se habló de la democratización del poder local, sino que ninguna de las dos fuerzas políticas reconocía la importancia del poder local. Porque lo que ha presenciado Colombia es una fragmentación de su territorio, de su estado, de su sociedad por la mafia, a partir de tomas mafiosas de poderes locales en creciendo, al punto que estuvo a punto de tomar el Estado, de reconfigurarlo, como se dice ahora técnicamente, la reconfiguración mafiosa del Estado, y por tanto la derogatoria de la Constitución del 91. Una de las cosas que una administración debe intentar hacer es visibilizar toda esa diversidad, digamos, y sus mixturas, que son nuevas, porque le daría una riqueza cultural a la ciudad enorme, digamos. Si tú potenciaras en comidas, en músicas, en todo este tipo de expresiones de la cultura, en creación incluso, no lo que viene de allá, sino además cómo creas y fusionas, porque aquí es más fácil fusionar. En el mismo barrio está el contacto de unos y de otros. Lograrías unas creaciones culturales muy interesantes. Cuando uno va a Quito, por ejemplo, uno encuentra pues una ciudad típicamente andina, pero puedes decir que Bogotá es una ciudad andina. Digamos, geográficamente sí, pero culturalmente es muy difícil, porque lo que encuentras es una transición entre lo andino y lo caribe muy interesante, digamos. Además con unos rasgos cosmopolitas que te permitirían, digamos, incluso desde el punto de vista económico, lanzar la cultura como una de las grandes ramas de construcción en la ciudad. Cuando yo llegué al Congreso de la República por primera vez, descubrí, porque yo decía, los congresistas son los malos y el pueblo es bueno. Y yo separaba ese mundo de los congresistas del mundo de la sociedad y lo empecé a atacar, ¿no? Desde ahí salió todo el tema de la parapolítica. Desde el mismo Congreso lo empecé a atacar, pero yo tenía una visión falsa, porque pensaba que este era un núcleo malo, odiado por una mayoría buena, maniquea era la visión, y el tema de la investigación paramilitar me hizo descubrir que lo que había en el Congreso era un fiel reflejo de la sociedad. Y eso lo descubrí con una encuesta, cuando hice el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, que es mi mejor debate, el mundo antioqueño que lleva a la construcción paramilitar. Apareció pronto, alguien hizo una encuesta al otro día, o a los 2 días, y salió que había disparado mi impopularidad 20 puntos. Me había metido meses a hacer la investigación y
amenazaron mi familia, bueno, toda esa cosa que hoy se conoce del DAS por esa investigación. Y entonces resultó que el resultado era que no era aplaudida por la sociedad la investigación, sino al contrario. Ahí descubrí, digamos, que todo lo que yo me había imaginado sí no era cierto. Y que lo que hay en el Congreso es un fiel reflejo de lo que hay en la sociedad. Y entonces ya la mitificación del pobre yo la he dosificado, digamos, porque sé que el proceso de degradación que hay en la sociedad está en todos los sectores de la sociedad, en todos. Solo que en unos es más visibles, digamos, puede tener efectos mayores que en otros, pero esa es la realidad, digamos. ¿Por qué la población de Magangué no ha podido quitarse a la gata? No solamente porque la gata mata, sino porque hay un sector de la sociedad pobre que ama a la gata. Esa es la realidad. ¿Por qué todo lo que se ha descubierto de Uribe no baja la popularidad de Uribe como debería ser? Porque hay un sector, sobre todo del campo popular, que ama a Uribe porque le entregó un cheque. No es por más, no es por la FARC ni por nada de eso, sino porque le entregó un cheque y nadie le había entregado un cheque. Lo que pasa es que igual le entrega un cheque el presidente e igual le entrega un cheque el mafioso. Y a veces son hasta la misma persona. Yo soy de nueva izquierda, ¿no? Porque mi cultura es la del M19, no la de la izquierda tradicional. Y entonces soy línea de fuga. No creo en esos conceptos de oposición, etc. Incluso el M19 al final de su insurgencia construyó el concepto y la consigna de ser gobierno. Nosotros tenemos que ser gobierno, ser gobierno. El concepto de alternativa de poder, no el de oposición. No nos definimos como oposición nunca, sino como alternativa, que son dos conceptos diferentes. Incluso cae más en lo que llamaban antes el poder dual, cómo construir formas de gobierno alternativo. Cuando una persona delinque en una comunidad y tú le das el poder a esa comunidad de decidir qué se hace con el que delinque, la comunidad casi siempre te dice, mátenlo. El gran error de las FARC, ¿cierto? Eso termina en una masacre. Esa es la historia de Colombia, ¿cierto? Por eso es que no se puede mitificar el pobre. Te dice mátelo. Y entonces el vecino, cuando tiene una pelea con el otro, dice mátelo. Ese es un enemigo. Tal. La violencia liberal conservadora está llena de eso, digamos. Entonces son guerras locales, venganzas familiares que se han trasladado de generación en generación. Y parte de la historia de nuestra violencia contemporánea es eso. La decisión popular puede ser asesina. Entonces los liberales que saben de eso, porque además lo practicaron, lo vivieron, los liberales han defendido mucho el tema del Estado de Derecho, porque la norma es un limitante del poder. Esa es la tesis liberal. Y yo descubrí eso en mi vida, digamos. La norma es un limitante del poder. Lo que pasa es que los liberales degradan en el neoliberalismo, entonces reemplazan la palabra norma por mercado. Entonces dicen el mercado es un limitante del poder. Yo creo que hoy la multitud es un limitante del poder, es una nueva izquierda, que es lo que yo pertenezco a eso, digamos, porque el devenir del M19 que escapa del marxismo clásico termina mucho en la democracia local, la acepta, permite que tome decisiones, no cae en la trampa de la ejecución, menos mal. Aunque tuvo ese devaneo al principio, logró superarla y más bien se articuló a la idea liberal de la norma. Y de ahí al proyecto nacional muy francés, y ahí donde muere el M19, que es la Constitución del 91.
pero digamos, el concepto de la democracia multitudinaria nosotros lo expresamos precursoramente en la Constitución del 91 y creo que es el concepto del siglo XXI.